Educlastic. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a comenzar con la semana número 19, dirigido para estudiantes del segundo grado de secundaria. El tema del día de hoy es representamos los datos mediante gráficos estadísticos sobre la gastronomía peruana. ¿Sabes qué tipos de gráficos estadísticos existen? Pues tenemos básicamente dos, los gráficos de barras y los gráficos circulares. El día de hoy vamos a trabajar con gráficos estadísticos, pero antes de empezar yo te invito a que te puedas suscribir a este canal y activar la campanita para más videos diarios y semanales, netamente educativos. Ahora sí, empezamos. Leemos la situación. Nuestra diversidad gastronómica. La riqueza de sus tierras y su diversidad cultural hacen del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos, miles de productos del campo y decenas de culturas vivas, que por los siglos han compartido un solo territorio. Terminaron creando una oferta creciente hasta inicios del 2020, cuando la pandemia obligó al cese de restaurantes y de la comida al paso de nuestras calles. Por ello, los estudiantes del segundo grado de secundaria, o sea tú, desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía a ser reconocida a nivel mundial. Representa los datos mediante gráficos estadísticos para el análisis e interpretación sobre la diversidad de la gastronomía peruana y la percepción de los factores que la impulsaron a ser reconocida a nivel mundial. Hasta aquí. ¿Para qué sirve la estadística? Para poder trabajar con datos. Los datos los representamos en una tabla de frecuencia y eso lo representamos a su vez en gráficos estadísticos. Existen varios tipos de gráficos estadísticos. ¿Y para qué sirven los gráficos estadísticos? Netamente sirven para poder tomar decisiones y para poder interpretar. Así que el trabajo del día de hoy es realizar gráficos estadísticos e interpretarlos con los datos de nuestra diversidad gastronómica. Pero antes de eso, veamos algunas nociones previas que todos ya deberíamos conocer hasta estos pasos. ¿Qué es un gráfico estadístico? No es más que un gráfico que contiene datos. Y la teoría nos dice que es una representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, es decir, los gráficos de líneas, barras, los gráficos de barras, polígonos, etc., que permite una fácil comprensión de la información en su conjunto. Los gráficos estadísticos sirven para mostrarnos una información resumida y visualmente entendible para todos. La estructura que debe tener un gráfico estadístico y los elementos son los siguientes. Primero, el código o número de gráfico. Esto lo pueden encontrar en la parte de arriba. Por ejemplo, gráfico número 10.3. Luego tenemos el título, en este caso, la población de 12 y más años de edad. Luego tenemos el cuerpo, la parte principal de un gráfico estadístico, que tiene la figura, la escala o eje de valores. Entonces vemos acá el eje de valores en el eje vertical y en el eje horizontal tenemos el eje de concepto. Recordando, el eje horizontal o también llamado eje de las abscisas o eje X y el eje vertical o también llamado el eje Y o el eje de las ordenadas. Este gráfico que ustedes ven en el ejemplo es un gráfico de barras. ¿Qué más tenemos? El pie, nota, llamada y fuente. Básicamente es la fuente de donde tú estás recopilando estos datos para poder representarlo. Ahora sigamos y veamos qué tipos de gráficos estadísticos existen y cuáles son los más comunes. Tenemos en primera parte el diagrama de barras. Es un gráfico utilizado para representar la distribución de frecuencias, tanto de variables cualitativas o cuantitativa discreta. Puede graficarse en forma horizontal o en forma vertical. Lo que están viendo ahora son gráficos de barras vertical. Luego tenemos el gráfico circular, o también llamado gráfico de torta, o también llamado gráfico de pastel. Esos tres términos son equivalentes. Ahora, ¿qué es un gráfico circular? Consiste en dividir
un círculo. Ven en la imagen un círculo. En sectores cuya superficie y ángulo sean proporcionales a las cantidades correspondientes a cada categoría. ¿Qué quiere decir? Un gráfico, un todo, está dividido en pedazos y ese pedazo se conoce como sector circular. Ahora, para elaborar el ángulo de cada sector circular no se hace mentalmente, sino se hace bajo un criterio. Y para ello existe una fórmula que más adelante lo vamos a ver. Seguimos. Ahora tenemos nuestra primera pregunta para poder ejecutar la estrategia o plan. Recuerda que nosotros ya hemos realizado una encuesta a 20 personas. En la encuesta, en el cuestionario, estaban varias preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? Entonces, lo que más resalta en esta pregunta, ¿cuál es? Estamos hablando de variedad. Entonces, a la variedad de la gastronomía lo vamos a llamar variable. Luego tenemos la tabla de distribución de frecuencias. En la primera columna tenemos la alternativa de la pregunta. Como la variable es variedad, entonces la variable variedad en este caso va a tomar tres valores: poco variada, variada y muy variada, haciendo referencia a la variedad de la gastronomía peruana. La frecuencia absoluta vienen a ser las respuestas de las personas. Por ejemplo, poco variada respondieron en total. Una persona respondió que la gastronomía peruana le parecía poco variada. 6 personas respondieron que le parecía variada. Y 13 personas respondieron que la gastronomía peruana le parecía muy variada. En total, si yo sumo 1 más 6 más 13, me da 20. Es decir, he encuestado a 20 personas. Y si no me sale 20, pues me he equivocado en algo. Luego tenemos la frecuencia relativa representada por H sub I. Al decir relativa, estamos haciendo referencia a algo. En este caso, vamos a hacer referencia al total. Entonces, ¿cómo calculo la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta de cada valor. De poco variada, tengo 1. Y lo voy a dividir entre el total, 20. Entonces, 1 entre 20 es igual a 0.05. 6 entre 20 es igual a 0.30. Y 3 entre 20 es igual a 0.65. Hasta aquí, todo ok. Ahora sumo 0.05 más 0.30 más 0.65 y me debe dar 1. Luego hallo la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué es esto? No es más que multiplicar la frecuencia relativa por 100%. Entonces voy a multiplicar 0.05 por 100% y me da 5%. 0.30 por 100% no es más que correr 2 decimales y me da 30%. Luego 0.65 por 100% y me da 65%. Sumando verticalmente me debe salir 100%. Entonces hasta ahí vamos bien. Luego recordamos que el eje vertical u ordenada es el eje Y. Y el eje horizontal o abscisa es el eje X. Luego debemos identificar los valores en la tabla de frecuencias para elaborar el diagrama de barras. Para poder elaborar el diagrama de barras, tengo que basarme de esta tabla de frecuencias. Y dice, los valores de la variable poco variada, variada y muy variada se ubican en el eje horizontal, siempre. Y las frecuencias absolutas, que son los valores, se ubican en el eje vertical. Ahora, el gráfico de barras que tienen debe tener el mismo ancho cada barra. Y la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia absoluta. Ahora veamos el gráfico. ¿Cómo quedó? Mira, primero tenemos el número de gráfico. El número de gráfico es 0.1. El 0.1 hace referencia a la primera pregunta.
El título, Variedad de la gastronomía peruana en el año 2020. Ahora los ejes. En el eje horizontal, en el eje X, vienen los valores de la variable variedad. Poco variada, variada y muy variada. Luego tenemos el eje vertical. En el eje vertical van las frecuencias absolutas o los números. Poco variada respondió solamente una persona. Entonces la altura de esta barra es igual a 1. Variada respondieron en total 6 personas. Entonces la altura de esta barra debe ser 6. Muy variada respondió solo 13 personas. Por lo tanto la altura a 3. Todo esto vendría a ser el cuerpo. Y por último tenemos el pie, que viene a ser la fuente. Es decir, de dónde estamos sacando los datos para poder elaborar todo este gráfico. Y por último tenemos las notas. Todas las barras deben tener el mismo ancho. Esto es muy importante. Esta barra y esta y el otra deben tener el mismo ancho para un mejor entendimiento. Debe dejar un espacio homogéneo entre las barras. Este espacio que ven acá tienen que ser iguales, ya que si este es pequeño o el otro es pequeño, va a ser muy difícil de poder entender. Luego decimos que el alto de la barra es proporcional a la cantidad que se representa. Y eso lo hemos representado por la frecuencia absoluta. Ahora seguimos con la pregunta número 2. ¿Considera usted que la gastronomía peruana es expresión cultural de los pueblos? Y tenemos la variable expresión cultural. Entonces, esta variable expresión cultural tiene 3 valores o 3 alternativas. Nunca, a veces y siempre. 2 personas de las encuestadas respondieron nunca. 8 personas respondieron a veces y 10 personas respondieron siempre. Comprobando, sumo verticalmente, me debe dar 20. Luego hallo la frecuencia relativa, dividiendo 2 entre 20, 0,10 y así sucesivamente. Luego hallo la frecuencia relativa porcentual, que ya lo hemos hecho anteriormente. 0,10 por 100%, 10%. Y de la misma manera para los demás. Luego sumo en vertical y me debe dar 100%. Luego elaboro el diagrama de barras horizontales. ¿Por qué barras horizontales? Porque las barras están en el eje X, ustedes ven. Entonces, los valores de la variable expresión cultural es siempre, a veces y nunca. La frecuencia relativa. Y en el eje X tenemos los valores para la frecuencia absoluta. Ahora procedemos a graficar. Nunca tiene una frecuencia absoluta de 2 y eso lo comprobamos viendo la tabla de frecuencia. A veces tiene una altura de 8 o una frecuencia absoluta de 8. Eso lo vemos en la tabla de frecuencia. Y siempre tiene una altura de 10 porque la frecuencia absoluta es 10. Y finalmente desarrollamos ya nuestro segundo gráfico. Ahora veamos para la tercera. ¿Qué tan accesibles para usted son los precios de la gastronomía peruana? Entonces la variable vendría a ser accesibilidad, que tiene 3 valores, que es poco accesible, que es accesible y que es muy accesible. Hago todos los pasos anteriores ya aprendido y luego procedo a graficar y me sale de esta manera. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué platos típicos de nuestro país son más conocidos a nivel mundial? Entonces la variable es el plato típico. Luego la variable plato típico tiene bastantes valores que respondieron las personas encuestadas. Rocoto relleno, ceviche, juane, pachamanca, lomo saltado. En total siempre la frecuencia absoluta debe salirte 20. La frecuencia relativa debe salirte 1 y el porcentaje debe salirte 100%. Y luego procedo a elaborar el diagrama de barras horizontales, como pueden ver acá. Luego interpretamos. ¿Cuál es el plato típico que es más conocido a nivel mundial? El ceviche. Respondieron un total de encuestados igual a 8. El segundo plato más reconocido vendría a ser el lomo saltado.
El tercer plato, la pachamanca y el rocoto relleno. Y el último, el cuarto, el Juan, con 2 votantes. Luego procedo a la siguiente pregunta, número 5. ¿Cuál es el ingrediente más utilizado en la preparación de la gastronomía peruana? Entonces la variable ¿qué es? Ingredientes, muy bien. Y los ingredientes son papa, limón, ají, cebolla, maíz. Estos datos los he sacado con respecto a lo que me han respondido las personas. Hallo la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el porcentaje como ya hemos hallado anteriormente. Y luego grafico en barras horizontales. Entonces puedo decir que el ingrediente que más usa es la cebolla. Recuerda que la cebolla es un ingrediente muy importante para preparar el mejor plato del mundo, es decir, el ceviche. Luego continuamos. Y ahora vamos con la sexta pregunta. ¿Qué factores impulsaron para que las personas a nivel mundial prefieran la gastronomía peruana? Y tenemos nuestra tabla de distribución. Entonces, ¿la variable cuál es? Los factores. Y los factores que tenemos en total son, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. Las respuestas que hemos obtenido son 2, 6, 5, 3 y 4. Y sumando me debe dar 20. Luego la frecuencia relativa, que viene a ser 2 entre 20, 0,10. 6 entre el total, 0,30. Y así sucesivamente. Sumo verticalmente me debe dar 1. Luego hay el porcentaje, que no es más que multiplicar la frecuencia relativa 0,10 por 100%. Y de la misma manera para todos los demás. Al final sumo verticalmente y me da 100%. Esto tú lo tienes que hacer para que puedas practicarlo en casa, con calma. El número 2, identifico los valores de la tabla de frecuencias para elaborar el gráfico circular o de torta. Recuerda que para poder elaborar el gráfico circular necesitamos saber el ángulo de cada porción. Y para ello necesitamos hacer una fórmula y reemplazar los datos que nos piden. Alfa, que viene a ser el ángulo, es igual a 360 grados, que hace referencia a una vuelta completa. Tenemos el número de datos igual a 20 y la frecuencia absoluta de cada valor. Luego, vamos a calcular, por ejemplo, en la parte de acá ven nuestra tabla de frecuencias donde tenemos los datos. Ahora primero calculo el ángulo, mira. Para el primer valor, diversidad de regiones naturales. ¿Sí? Diversidad de regiones naturales. Hallo el ángulo igual a 360 grados dividido entre el total de datos. ¿Cuánto es? 20, y lo ven acá, total 20. Multiplicado por la frecuencia absoluta. Del primer valor, la frecuencia absoluta es 2, entonces lo multiplico por 2. Ahora, 360 grados entre 20 por 2 me da 36 grados. De la misma forma para la segunda. Creatividad en la preparación. La frecuencia absoluta, 3. Simplemente alfa es igual a 360 entre el total, que es 20, multiplicado por 3, que es la frecuencia absoluta de ese valor. Creatividad en la preparación. Multiplicando me debe dar 54 grados. Luego de la misma forma hallo para los demás. Y al final, todos estos valores los voy a desplazar a la tabla de frecuencias. 36 grados, 54 grados, 72 grados, 90 grados, 108 grados. Sumo verticalmente y me debe dar, sí, 360 grados. Porque un pastel, un círculo, tiene que tener un ángulo de 360 grados, porque es una vuelta completa. Y ahora procedo a graficar nuestro gráfico circular con estos datos obtenidos. Mira, grábate. El 30% de las personas dice que la variedad de ingredientes en la preparación hacen mejor e impulsaron la gastronomía peruana. Y el ángulo debe ser 108 grados. Entonces tenemos factores que impulsaron a la gastronomía peruana. La leyenda, variedad de ingredientes. ¿Cuántos prefieren y cuántos dicen que se debe a la variedad de ingredientes? Un 30%. Y este ángulo que ustedes ven de este sector circular debe medir ¿cuánto? 108 grados. Y de la misma forma, los ángulos
para los demás valores. Y al final todo me debe sumar 360 grados. ¿Y cómo hallo este gráfico? Pues tengo que hacer viendo la tabla de frecuencia anterior que hemos visto. Entonces tenemos una interpretación última y nos dice que el 30% de las personas encuestadas opinan que el factor que impulsó la gastronomía peruana es a la variedad de ingredientes en la preparación. Recuerda que el Perú es rico en productos agrícolas. Ahora sí, veamos el reto que tienen para ti. Comparte tus aprendizajes con tus familiares para que ellos también puedan conocer y comprender cómo la matemática nos ayuda a resolver situaciones cotidianas mediante la estadística. Explícale cómo se elaboran las gráficas estadísticas, qué tipos existen y para qué sirven, a modo de resumen. ¿Qué es un gráfico estadístico? Un gráfico para poder visualizar los datos. Ahora, ¿qué tipos existen? Hemos visto el gráfico de barras y el gráfico circular. ¿Para qué sirve? Para poder visualizar mejor los datos y poder interpretarlos. Gracias por ver este video, espero que hayas visto hasta el final y puedas poner en práctica todo lo que has aprendido el día de hoy. No te olvides suscribirte a este canal para más videos semanales y educativos. Gracias, nos vemos, chao.